Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Tengo el privilegio de participar en este evento con la ponencia Acelerando la Inclusión Digital en la Educación, el factor COVID-19. Empecemos. Bueno, esto es muy importante. Vamos a tener un punto de partida. Vivimos en un mundo globalizado, dinámico, en constante evolución, interdependiente, obviamente, y donde predomina la incertidumbre. En este contexto, todos nos hemos sentido con un poco de ansiedad, preocupación. Esto es normal. Los cambios serán dramáticos y exponenciales, ya que transformarán a nuestras sociedades y a nuestras propias instituciones. La manera en que interactuamos, socializamos, solucionamos problemas o tomamos decisiones cambia de generación a generación. Si uno compara hace 2 décadas la manera en que la actual generación está tomando decisiones, está aprendiendo, está socializando, se darán cuenta que es tremendamente distinto. La educación, sus instituciones, hablando de las escuelas, los planteles, las universidades, el aprendizaje, los propios docentes, la pedagogía y los recursos educativos no han sido ajenos a estos cambios. Y esta revolución tecnológica por la cual estamos inmiscuidos, pues ha diseñado y desarrollado nuevas tendencias. Plataformas digitales, realidad virtual, Big Data, Internet de las Cosas, las famosas apps, que son y serán aplicadas a la educación y a sus fines. El COVID-19 afectará, sin duda, el aprendizaje escolar. Pero estos impactos serán diferenciales a partir de las enormes disparidades socioeconómicas que existen en acceso a tecnología y habilidades tecnológicas. Y con esto quiero partir en el sentido de entender que la inclusión digital tiene un gran reto enfrente. Y ahorita lo vamos a explicar. Ahora bien, la realidad es que la educación venía transformándose desde antes del COVID-19. Y me gustaría presentarles un pequeño fragmento de un artículo que publicó un joven, se llama Nathan Harden, que tituló su artículo el final de la universidad como la conocemos, The End of the University as We Know It. Y este artículo, ojo, fue publicado en 2012. Y por eso es que titulo, ¿este será o habrá sido un presagio? Harden dice, dentro de 50 años, si no mucho antes, la mitad de los cerca de 4.500 colegios y universidades que operan actualmente en los Estados Unidos habrá dejado de existir. La tecnología que impulsa este cambio ya está en marcha y nada puede detenerlo. El futuro lo visualizamos de esta manera. El acceso a la educación a nivel universitario será gratuita. El campus de la universidad residencial será en gran parte obsoleto. Decenas de miles de profesores van a perder sus puestos de trabajo. El título de licenciatura será cada vez más irrelevante y dentro de 10 años, Harden predicaba que Harvard recibirá 10 millones de estudiantes. Pero no solo eso, la lectura en voz alta será reemplazada por video en streaming. Los exámenes y cursos por Internet se convertirán en la norma. El intercambio académico se llevará a cabo principalmente en espacios interactivos en línea, ocupados por una nueva generación de jóvenes con hiperinteligencia, que ya pasan gran parte de sus vidas en línea. Y destaca finalmente, las universidades ampliarán su alcance a estudiantes de todo el mundo, sin límites geográficos o incluso por zonas horarias. Todo esto se ofrecerá también a una fracción del costo de una educación universitaria tradicional. ¿Les parece esto algo familiar? Pues yo diría que sí. Este presagio de Harden es algo muy sensible porque al final estamos enfrentando con esta nueva tendencia de mayor uso de las tecnologías de la información en la educación. Y en este tema, la inclusión digital enfrenta, desde mi perspectiva, un problema de acceso y conectividad. Y cuando digo de acceso, es una
desigualdad muy, muy, muy sensible, muy elocuente, que quisiera yo dejar en claro con las siguientes 2 diapositivas y 2 gráficas que voy a presentar. Recientemente, Fernando Reimers de la Universidad de Harvard y Andreas Schleicher de la OCDE publicaron un reporte en el cual hacen un estudio cualitativo para tratar de encontrar cuáles son algunas de las problemáticas y cuáles son algunas de las tendencias que va a enfrentar la educación y principalmente la inclusión digital en este contexto del COVID. Vean esto. Este es el porcentaje de estudiantes que tienen acceso a una computadora para realizar tareas escolares. Nótese cómo la gran mayoría de los países europeos, y aquí cito algunos, Dinamarca, Eslovenia, Noruega, Lituania, Islandia, Austria, Suiza y Países Bajos, cuentan con alrededor del 95% de los estudiantes que suelen reportar que tienen una computadora para realizar un trabajo escolar. Pero vean esto, y pongo la flecha que se encuentra a mi derecha. En México, solo un 58% tiene acceso a una computadora. Ligeramente arriba está Colombia y Brasil. Colombia rebasando el 60% y Brasil ligeramente alcanzándolo. Y un poco más abajo que México se encuentra República Dominicana. Para todos aquellos que nos están viendo en América Latina, lo que podemos ver es que nuestros países en nuestra región se encuentran en una desigualdad evidente en comparación con los países desarrollados, principalmente países europeos y especialmente nórdicos. Ahora bien, si ustedes no solamente se detienen al tema de contar con una computadora, pues bueno, esto es primordial, o sea, contar no solamente con una computadora, sino tener también acceso a Internet. Este es el porcentaje de alumnos que tienen acceso a Internet. Ahora, no quiero que ustedes vean el bosque, quiero que analicen el árbol, ¿sí? Y vean la tabla que yo incluyo en esta gráfica, en el que ustedes pueden ver que mientras que existen países con una cobertura universal de acceso a Internet, en otros la cobertura apenas alcanza el 50%, ¿sí? Pero lo más significativo de esta gráfica es lo que ustedes pueden ver entre los estratos que son privilegiados y los estratos que no cuentan con ese privilegio medido regularmente por los deciles de ingresos. En México, por ejemplo, 94% de los jóvenes de 15 años o más, de los estratos más privilegiados, cuentan con acceso a Internet en comparación con el 29% de los jóvenes que provienen de estratos más vulnerables. Por ende, la inclusión digital enfrenta un problema no solamente de acceso, sino también de desigualdad. En nuestros países en América Latina, no solamente estamos viendo que es difícil contar con una computadora para realizar actividades escolares, sino también es muy complicado contar con un acceso a Internet y mucho más es difícil contar con un muy buen acceso a Internet, es decir, un servicio de calidad. Las barreras son numerosas. En América Latina tenemos un gran déficit de alfabetización digital. Por otro lado, creemos también que es importante cerrar las brechas de inclusión digital porque podremos impulsar mayor desarrollo económico y desarrollo social. El número de desconectados en América Latina ronda aproximadamente los 200 millones de personas en una región que, de acuerdo a un reporte del Banco Mundial, es la más desigual en todo el mundo. Menos del 30% de las poblaciones vulnerables tienen acceso a Internet, esto de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo hace 2 años. Además, en América Latina contamos con un marco regulatorio que es deficiente para promover la inclusión digital. Y esto es muy importante. Nótese cómo la desigualdad es mucho más nítida en poblaciones como el caso de los sectores indígenas o en poblaciones en materia de género como el caso de las mujeres. En América Latina, estas 2 poblaciones se encuentran en una situación clara de desventaja. El efecto provocado por la emergencia de la pandemia del COVID-19 frenará avances en América Latina. Obviamente, el efecto que se va a tener derivado del COVID en materia de una crisis o una recesión económica en muchos países de América Latina frenará el gran avance que han tenido, por ejemplo, en el fortalecimiento de la inclusión digital en sus sistemas educativos. Y aquí me refiero específicamente al gran trabajo que ha hecho, por ejemplo, Uruguay, al tener básicamente una muy buena cobertura de inclusión digital en comparación con otros países en América Latina. Obviamente Uruguay, Chile, Colombia, Argentina
pues van a haber mermado ese avance. Ahora bien, creemos también que se debe ir más allá. La inclusión digital no debe ser solamente un buen discurso, debe de ponerse en práctica y no solamente debe ser aislado en el sentido de que debe de beneficiar a un solo individuo o a un conjunto aislado de individuos. La tecnología tiene que servir como un motor para empoderar y generar valor público, es decir, que pueda generar mejores oportunidades a otras personas en una comunidad. La realidad, y esto no es necesario que uno mienta, es que contamos con un modelo educativo agotado, principalmente en América Latina. ¿Por qué? 4 razones. Está diseñado para educar a unos cuantos. Responde a un contexto educativo arcaico. Enfatiza más el conocimiento tradicional, es decir, la memorización, que la preparación del futuro, es estas habilidades y competencias del siglo XXI. Y finalmente, creemos que no incorpora avances ni tecnología en la enseñanza y aprendizaje. En América Latina son pocos los casos de programas o políticas educativas que han tratado de incorporar las tecnologías de la información de manera efectiva y eficiente. En el caso de México, por ejemplo, se ha desarrollado muchísimo las políticas con la inclusión de tecnología, como el caso de Enciclomedia, habilidades para todos, pero no hemos tenido los resultados que inicialmente se habían predicado. En general, creemos que se requiere cambiar los contenidos, la propia enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Lo importante sería ponderar en enseñar a aprender. Algunas alternativas que se tienen a nivel macro, porque obviamente si esto lo situamos a nivel de una escuela, una universidad o un plantel educativo privado o público, pues obviamente van a ser mucho más particulares, mucho más elocuentes. Las alternativas a nivel macro para los países deben rondar en estos 8 elementos. El primero, es fundamental democratizar el acceso y uso de Internet. Al final y al cabo, este es un derecho que todas las personas deberían de contar con este recurso para, obviamente, generar dividendos en su progreso social y económico. Segundo, impulsar gradualmente, obviamente, la digitalización desde los primeros años de vida. Tercero, es fundamental que los países empiecen a eliminar barreras para mejorar la calidad de la infraestructura de banda ancha. Es muy elocuente que muchos países están teniendo problemas para generar una mayor calidad de la infraestructura de banda ancha. No solamente el contar con la cobertura, sino con la calidad. Cuarto, diseñar programas que apoyen la alfabetización digital de la población. Y esto condicionado a la manera en la que aprenden estas diferentes poblaciones. Será distinto la manera en la que se educa o en la que aprende en manera digital un joven a un adulto. En este caso, es importante que tratemos de hacer un traje a la medida para cada una de estas poblaciones. Quinto, propiciar acuerdos público-privados para garantizar la inclusión digital. Y aquí quisiera destacar el gran trabajo que ha hecho, por ejemplo, Chile, junto con una empresa, con Movistar. Argentina, Ecuador y Uruguay se han unido con DirecTV para tratar de establecer una capacitación en línea a través de plataformas. Uruguay a través de Antel, un programa que han hecho esta empresa privada y el gobierno uruguayo a través del programa de Plan Universal de Hogares. Y Argentina a través de esta plataforma tan exitosa que es Seguimos Educando. Hay muy buenas prácticas, hay que tratar de tropicalizarlas e implementarlas en nuestros propios países. Sexto, fortalecer el uso apropiado de las TIC a nivel educativo. Ojo, no sirve nada más poner una computadora, poner un software dentro de un ambiente escolar. Es muy importante tratar también la pedagogía y tratar de que los profesores se apropien de esa metodología para que puedan obviamente sentirse empoderados, seguros, con la confianza de que puedan enseñar y generar un aprendizaje mucho más positivo. Promover el desarrollo de soluciones digitales para mejorar el acceso a poblaciones vulnerables. Tenemos, como bien sabemos, mucha población indígena en América Latina, México, Bolivia, Perú, y es fundamental que podamos hacer que el alcance de la inclusión digital acapare a estas poblaciones que regularmente han sido olvidadas. Y por último, migrar paulatinamente al uso de las TIC como medio para impulsar el desarrollo económico y social. Y por último, idealmente, yo visualizo que la inclusión digital debe de verse de esta manera. Un modelo educativo que se centre en la calidad educativa.
Segundo, que se focalice en las personas, que sea empático, incluyente e integral. No es solamente ver la inclusión digital como una herramienta tecnológica o de comunicación. Debe ser una herramienta que pueda ser empática a las personas y obviamente al entorno y el contexto de las mismas. Tercero, sumar y vincularse con otro tipo de actores del entorno educativo. Y por último, brindar competencias para preparar a los estudiantes a enfrentar los retos del futuro. Estas competencias y habilidades del siglo XXI que serán muy importantes enfatizar en nuestros sistemas educativos. Como pueden ver en la gráfica, finalmente, el aprendizaje está en el centro con un currículum, pedagogía, enseñanza. En la primera capa tenemos esta inclusión digital a través de la tecnología, el Internet de las cosas, el diseño, un sistema social y un entorno que propicie o que sea empático a la realidad económica y social de los países, gestión escolar a través de mayor transparencia, rendición de cuentas, liderazgo por parte, por ejemplo, de los directores de las escuelas, vinculaciones, ámbito público, privado, social. Y la última capa es este sistema integral donde exista monitoreo y evaluación, alianzas estratégicas y una comprensión del entorno para alcanzar mejores resultados. Muchísimas gracias y espero que esta ponencia haya sido de interés para todos ustedes. Gracias, Yetla. Básicamente mi pasión siempre ha sido la educación porque mi experiencia profesional desde temprana edad ha estado focalizada a esa área o a ese sector. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el ámbito público en materia educativa o relacionado a cuestiones educativas y tuve también el privilegio de haber estudiado en la Universidad de Harvard la maestría en materia de educación. Y hoy en día lo que hago es básicamente la parte de diseño y evaluación de políticas educativas a través del trabajo que hacemos en mi empresa en Genera y obviamente nos gusta trabajar con todo el ecosistema educativo, llámese maestros, estudiantes, autoridades y obviamente pues en todos los niveles, básico, medio y medio superior y superior. Ese, digamos, es una pasión que yo tengo y bueno, pues que también lo coadyuvo a través de impartir clases en la universidad y tratar de formar a las nuevas generaciones. Wendy, esta es una gran pregunta. Mira, básicamente creo que esto tiene que ver con voluntad, tiene que haber una voluntad política. ¿Cómo? Pues tiene que tomar la inclusión digital como una de las prioridades en materia de política pública. Segundo, tiene que haber recursos, pero no solamente recursos financieros, también recursos humanos, también tiene que haber recursos en materia, por ejemplo, de coordinación entre las distintas instituciones. Dejarle toda la responsabilidad, por ejemplo, a la Secretaría de Educación Pública en México sería una tarea inerte, sería una tarea que se quedaría incompleta. Tenemos que involucrar a otras secretarías que pueden aportar en este sentido y obviamente también al ámbito privado, y al ámbito académico para que puedan generar mejores propuestas y se pueda desarrollar un modelo mucho más pertinente a lo que necesita México. Ahora bien, esto no va a ser alcanzado de la noche a la mañana. Se necesita un trabajo continuo, tener una visión no cortoplacista, una visión de 25, 30, más años, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a lograr que la alfabetización digital sea una brecha que se vaya cerrando paulatinamente. Y como lo mencioné, no es solamente incluir una computadora, incluir una pantalla, incluir un acceso a Internet en los planteles educativos o en las universidades. Se tiene también que desarrollar una pedagogía, se tiene que, obviamente, capacitar a los profesores. ¿Para qué? Para que ellos se apropien de esa metodología y la consideren como algo que les puede ser útil, ¿sí? Si nosotros tratamos a través de la Secretaría de Educación Pública de
migrar un modelo o replicar un modelo sin que necesariamente los actores más importantes de las escuelas se apropien, esto va a ser inútil. Tenemos que hacer un trabajo en conjunto y, muy importante, se tiene que ser paciente. No hay que esperar que los resultados se concreten en un lapso de un sexenio. Esto va a tomar un poco más de tiempo, pero creo que si la visión es adecuada, se puede generar resultados muy, muy idóneos. Es muy importante, Patricia. Yo he tenido la posibilidad de entrevistar y estar en contacto con muchos profesores y que tienen esta inquietud. Para ellos, el tema de la tecnología puede ser pues, una amenaza. ¿Por qué? Porque sienten que se les puede sustituir. Ojo, los docentes, eso está comprobado, los docentes son el elemento, el factor más importante para generar aprendizaje en los estudiantes. No hay ninguna intención de que sean sustituidos. Lo que ellos tienen que hacer es, a través de una metodología, que puedan apropiarse propiamente, ¿sí?, de este tipo de recursos tecnológicos, ¿sí? ¿Tomará un poco más de tiempo? Sí, pero no es imposible. Tenemos casos de éxito en América Latina en los cuales los profesores, a través de una capacitación integral, o sea, no es nada más una capacitación que de la noche a la mañana ya tengan los conocimientos y se les dé un empujón para que vayan a las aulas y que esperemos que generen resultados, esto no es idóneo. Tiene que ser una capacitación gradual, tiene que ser una capacitación en la cual se hagan pilotos y ellos cojan confianza para que puedan desarrollar el aprendizaje que está estipulado en sus estudiantes. Otro elemento muy importante también, Patricia, que tú mencionas, es los profesores tienen que contar con los recursos. Es imposible que podamos solicitarle a un profesor que se encuentra en un área rural, ¿sí?, que haga que sus estudiantes aprendan si no cuenta con Internet o la señal de Internet es intermitente. Entonces, eso es una responsabilidad por parte de la Secretaría de Educación Pública que garantice que los recursos, ¿sí?, para las escuelas y para los profesores sean los idóneos. Y ojo, en una materia como la evaluación, no podemos medir con la misma vara, ¿sí? Hay que ser empáticos y hay que tratar de ser muy, muy digamos, sensibles a la situación en la que se encuentran muchos de las escuelas en nuestro país, por citar solamente el caso de México. No es lo mismo hacerlo en un área urbana, en un municipio próspero como puede ser San Pedro Garza en Nuevo León, a diferencia de hacerlo, por ejemplo, en uno de los municipios más marginados o pobres que se encuentran en estados como Oaxaca, Guerrero, Veracruz o Puebla. Los entornos y los contextos son distintos. Se tiene que hacer una política educativa mucho más integral y holística que comprenda una capacitación para los docentes. Tres claves para reiniciar México en inclusión y digitalización. Primero, desde mi perspectiva, es una visión, ¿sí? No solamente es quiero implementar o quiero cerrar las brechas de la inclusión digital en México, es cómo lo quiero hacer, cómo se visualiza hacerlo, ¿no? El primero tiene que ver con visión. Segundo, tiene que ver con el tema del liderazgo, ¿sí? Ese ímpetu, obviamente, por hacer que las cosas sucedan. Y tercero, es coordinación, ¿sí? No hay manera en que esta problemática, que esta batalla pueda ganarla una sola persona, ¿sí? Para ganar esta batalla y obviamente esta guerra de cerrar las brechas en materia digital en la educación a nivel América Latina, se tiene que trabajar conjuntamente con todos los actores involucrados en el ecosistema de la educación. Y a esto me refiero no solamente a las autoridades, también se tiene que incluir a los directores, al sindicato, se tiene que incluir, por ejemplo, a los alumnos, a los padres de familia, ¿sí? Este tema de inclusión no tiene que ser aislado, tiene que ser una situación o una política mucho más participativa. Y los casos son muy evidentes en otros países, como por ejemplo Colombia, el caso de Chile, el caso de Uruguay, en el que a través de una política muy definida, una visión muy enfática a cerrar las brechas de la inclusión digital, pues se han logrado avances muy importantes. Propiamente en México también creo que hemos hecho cosas muy buenas, pero tenemos una característica que difiere de estos países, que es un territorio mucho más grande, desigualdades mucho más evidentes que en el caso, por ejemplo, uruguayo, que obviamente merman o obstaculizan el progreso en materia de cerrar la digitalización.
mensaje de agradecimiento y a manera de conclusión es básicamente que sigamos apostando en la educación. La educación es el motor más importante para el crecimiento económico y social de todas las sociedades. Creo que es fundamental que nosotros como padres de familia, nosotros como individuos, pongamos mucho más énfasis en cómo podemos mejorar la educación y cómo podemos propiciar dentro de nuestro entorno una mejora sustantiva ante las complejidades que estamos enfrentando. El COVID básicamente es un tema de salud pública, pero que sin duda impactará en materia educativa. Lo que debemos hacer es tratar de ser mucho más resilientes, ser empáticos a esta situación, no ponernos ningún tipo de presión. Al final, esto es una situación que se está saliendo de las manos. ¿Por qué? Porque no se tenía planificado un impacto tan relevante como lo que está teniendo esta pandemia en nuestras sociedades, y tratemos de que gradualmente cojamos un poco más de confianza, cojamos un poco más de motivación para que estos recursos puedan ser trasladados de manera adecuada en nuestros entornos. Muchísimas gracias y agradezco mucho la atención que todos ustedes tuvieron en esta conversación.